Las profetas me dejaron encaminado así, mirá. Profetas, se sentaron juntas ahora. Así me dejaron alineado el ámbito para la palabra. Porque de un tiempo a esta parte estuve pensando, en junio, ¿qué actividad especial hay? ¿Cuántos de ustedes saben que en junio se celebra el Día del Padre? Sí, yo conozco por ahí algún papá que ya anda con su regalo. Que ya anda con su regalo porque, a ver, es especial para nosotros la fecha. Un amigo mío en Santa Fe empezó una campaña, Marcos Ríos, usted no sabe, tal vez alguna vez le voy a contar la historia. Otro panadero, Gaby. ¿Te acordás? Marcos Ríos empezó una campaña en Santa Fe, desde Santa Fe, muy amigo mío. Fue la primera persona que me regaló un Nuevo Testamento. ¿Sí? Yo era un joven trabajando en gastronomía, en un negocio en Santa Fe, y él era el panadero que nos proveía el pan. Y la primera persona que me regaló un Nuevo Testamento fue Marquitos Ríos. Años más tarde nos encontrábamos en la iglesia, ¿sí? Un par de años después nos encontrábamos en la iglesia. La verdad que es especial para mí, él ya tiene mucha edad, no le cuenten si lo llegan a ver que yo dije esto, porque se me va a armar lío. Él ya es un señor muy mayor. Vino a cocinar, servir a Dios. Diga servir a Dios. Servir a Dios. Por lo general, cuando usted es un empresario del reino, usted sirve a Dios con sus bienes. ¿Sí? Pero eso es parte nomás de la revelación, de la prosperidad del reino. Miren, este hermano es un ejemplo de eso. Él no solo sirve a Dios con sus bienes, él es quien va a servir a los hermanos, no solo con sus bienes, sino física y materialmente ahí, con ellos. Porque servir a Dios es un privilegio, mi hermano. Y él vino a cocinarnos a un evento. Él vino a cocinarnos a un evento. Sí. Y vos sabés que Marcos empezó una campaña y colgó en internet un par de medias y una cruz así. Ni una media más para el Día del Padre, dice. Ni una media más para el Día del Padre, porque es muy común, media, bufandas y guantes, pantuflas para los papás. Y yo estaba pensando, ¿cuántos de ustedes tienen a su papá? Tienen a su papá, vivo. ¿Sí? Bueno, no es mi caso. Papi y mami ya fallecieron, no están más con nosotros acá. Pero la verdad que el Día del Padre es un día especial para nosotros. ¿A cuánto nos toca ser papá? ¿A cuánto nos toca ser papá? Es un día especial para nosotros. Ojalá no te toque hacer el asado. Bueno, ojalá que sí, ¿no? Haya asado en casa. Ah, mira, le toca al yerno ahora. Bien. Y yo estaba pensando que junio es un día especial para papá. Es un mes especial para papá. Y un poquito con esos pensamientos que te vienen, que son guiados por Dios, empecé a pensar, ¿qué puedo regalarle yo a mi papá? Mi papá terrenal no está más conmigo, ¿sí? Es un recuerdo gigante en mi corazón, pero mi papá celestial. ¿Qué puedo regalarle yo a mi papá celestial? A mi papá Dios. Ese que conocí, siempre fue mi papá, pero ese que conocí a los 19 años de edad cuando a través de la obra de Cristo me volví por medio de la fe a Él. Y pude decirle, papá, consentido nuevamente. ¿Cuántos comparten ese sentir con Dios? Y dicen, Dios es mi papá. No solamente el Padre Celestial. Para una oración decimos, Padre,
sino mi papá. Dios es mi papá. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Dios es mi papá? Dios es mi Padre Celestial. Antes que Cristo viniera a la tierra, ningún ser humano había llamado Padre a Dios. Tenía nombre propio. Pero cuando Jesús apareció en medio de los tiempos, Él llamó a Dios mi papá, mi Padre, mi papá. ¿Cuántos dicen, yo tengo un papá espiritual, un Padre de los cielos, es mi Dios? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguno no? ¿Quién lo puede decir? Tengo un papá en los cielos. ¿Cómo puedo honrar? Algunos dicen la frase muy trillada, el día del padre y el día de la madre son todos los días, ¿no? Sí, sí, pero ¿cómo puedo honrar yo a papá? Y empecé a pensar, es cierto que a través de tu conducta, a través de ser una persona honrada, ser una persona recta, no ser complicado, honrar el nombre de tu familia, honrás a papá. Pero ¿cómo más yo puedo honrar a Dios? ¿Qué puedo hacer para traer honra, alegría y profunda satisfacción al corazón de papá? Esto es solo para los hijos que desean honrar de todo corazón a Dios. Si vos sos uno de esos hijos, por favor, ponete de pie. Que deseas honrar de todo corazón a Dios. Y yo te voy a mostrar algo que Dios me mostró a mí, para que puedas honrar a tu Padre Celestial. Levanta la mano derecha, cerrá tus ojitos y decile, mi Padre, gracias, porque puedo llegar a vos por medio de la obra de Cristo. Y mi deseo esta noche es poder honrarte. Padre, ¿qué es lo que yo te puedo dar que vos todavía no tengas? ¿Qué es, papá, lo que yo te puedo entregar que no sea tuyo ya? Padre, yo deseo conocer tu corazón. Deseo que reveles tu corazón a mi vida para que te pueda honrar con conocimiento, para que te pueda honrar con mi corazón, con mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Qué le puedo dar a Dios que cause alegría a su corazón? El pensamiento de esta noche lo podríamos titular el regalo de papá. ¿Cuál? Pero no es cualquier regalo, es el regalo de papá. No es aquello que un par de medias, ¿sí? Como cada día del padre. Algo, ¡wow! ¿Qué él está esperando de mí? Para que reaccione y me muevan estas cosas, porque estas cosas le agradan. En estas cosas, papá Dios se goza. Diga el regalo de papá. El regalo para papá. Por favor, Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos capítulo 16, verso 15. Muchos de ustedes que son como yo, tienen muchos años en una congregación, medios bichos de iglesia, como decimos cariñosamente, podríamos recitarlo de memoria al texto, muy archi recontra conocido. Dice Jesús así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué le dijo? Y le dijo Jesús a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Y así termina el Evangelio de Marcos. Último relato de Marcos acerca de la vida, la existencia terrenal de Jesús. Jesús ya había muerto y había resucitado. Se junta con los 12 y otros testigos más allí y Jesús da su gran comisión. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos le quieren hacer un regalo a papá? Pero algo que te cueste, che. Algo que te cueste. Traerle una vida a los pies de Cristo. ¿Cuál es el regalo? Una vida a los pies de Cristo. Ganá una persona y llevarla al conocimiento de Cristo. ¿Cuántos todavía le quieren hacer un regalo a papá? Hoy, esta noche, vamos a mirar algunas cosas desde otra perspectiva. Lo vamos a mirar desde otra perspectiva. Y yo sé por el Espíritu Santo que va a haber una profunda convicción de recuperar disciplinas que hace tiempo pueden que hayan desaparecido de nuestra vida. ¿Cuántos quieren conocer cuál es el regalo para papá? Llevarle una vida a los pies de Él. Llevarle una vida a los pies de Él. Bien, cuando vos evangelizás, decí evangelizar. Anunciar las buenas nuevas. ¿Qué es evangelizar? Simplemente proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que el Rey de los cielos y tierra murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y efectuó una redención total y absoluta sobre el mundo y sobre todo lo que existe. Diga, la redención, esto es para aquellos que les gusta el estudio teológico, ¿viste? No es para todos, esta parte que voy a decir ahora. La redención es global. Diga conmigo, la redención es global. La salvación es personal. La salvación es personal. ¿Y cómo viene la salvación? La salvación viene por poner la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así viene la salvación sobre tu vida. Miren, yo hasta los 19 años no conocía que la obra de Cristo había sido para afectar mi vida. Sabía, porque me lo habían enseñado en el catecismo, que Jesucristo había muerto, ¿sí? Íbamos y rezábamos ahí frente a una cruz, pero no tenía entendimiento de que esa obra afectaba determinantemente mi vida. Que esa muerte ilustrada, ¿sí?, en un pedazo de yeso, de madera o papel, esa muerte, ¿sí?, graficada de esa manera, unió los cielos y la tierra. Me dio una oportunidad de salvación, porque todo fue redimido en la cruz del Calvario. Pero ahora necesito yo depositar mi fe en aquella obra. ¿Por qué evangelizar es proclamar el Evangelio? Porque es simplemente anunciar lo que ya fue hecho. ¿Está claro? Es anunciar, proclamar, declarar lo que ya fue hecho.
Y las personas cuando descubren esto y ponen su fe, ¡wow! Hay un cambio en su ámbito interior, hay un despertar en su espíritu que hasta ese momento estaba muerto, con actividades propias de la muerte. Esto tiene que ver con evangelizar. Id y predicad el evangelio, que Cristo Jesús, el Rey de los cielos y la tierra, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para atraernos a Él, para reconciliarnos con Dios el Padre. Esto es predicar el evangelio. Y predicar el evangelio es una acción de las más nobles del reino. ¿De las más qué? De las más nobles del reino. Y no me refiero a predicar el evangelio desde este lugar. No es para todos predicar el evangelio desde este lugar. Cualquiera lo puede hacer, pero no es para todos predicar el evangelio desde este lugar. Pero sí es para todos predicar el evangelio donde el evangelio debe ser anunciado. ¿Dónde debe ser anunciado el evangelio? En la calle. ¿A dónde tiene que ser anunciado y conocido el nombre y la obra de nuestro Cristo? ¿A dónde? En la calle. Y el evangelio te da acceso. Diga conmigo entrada. Diga conmigo entrada. Entrada, acceso. Te da acceso a varias cosas, mi hermano. Que si vos querés llevar una vida a los pies de Cristo, si vos querés llevar una vida hacia Jesús, hacia Cristo, hacia Dios, lo que tenés que saber es que la proclama del evangelio te da acceso, te da entrada. ¿A qué te da entrada? Yo puse esta noche para repasar simplemente 4 cosas, 4 accesos que Dios te va a dar si vos disponés tu corazón para predicar el evangelio. 4 accesos. El primer acceso que Dios te va a dar, la primera entrada que Dios te va a dar es: ¿cuántos quieren llevarle vidas a Dios? No solamente estamos hablando de lo tuyo. ¿Habrá alguien que dice, yo quiero llevar una vida a Dios? Primer cosa que Dios te va a dar. Primer acceso. Acceso a la vida de las personas. ¿Qué te va a dar? Acceso a la vida de las personas. Tu compañero de trabajo que está sumergido en una crisis matrimonial y que a pesar de que se ríe, tiene actitudes de no pasa nada, está pensando que al volver a su casa la relación con su esposa ya no es la misma. Y vos ves esa necesidad y de pronto por esa necesidad tu compañero empieza a hablar con vos y te da acceso a su vida. ¿Qué tenés que hacer vos con esa vida? Tenés que honrar eso. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Honrar lo que vos sabés de la vida de esa persona. ¿Qué tenés que hacer? Honrar. ¿Y cómo se honra? Se es leal con los comentarios, ¿sí? Oh, vos sabés fulano de esto. Oh, vos no sabés el pastor Juan en toda la que anduvo. No. ¿Se entiende? Si se quieren enterar del testimonio de fulano de tal, que se enteren porque él lo contó. Diga conmigo, el evangelio me da acceso a la vida. Me da acceso a situaciones personales y privadas de las personas. La gente abre su corazón porque está esperando una respuesta, necesita ayuda. ¿Qué necesita? Nadie dice, mirá, qué inteligente todo lo que sabe. Le voy a preguntar, a ver, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Nadie pregunta de esa manera. ¿Cómo se llega a Cristo? Mirá, tengo este problema, tengo este conflicto, me está pasando esto.
Diga, el Evangelio me da acceso a la vida de la gente. Honra la vida de la gente. Honra a las personas. Porque Dios no te va a usar para llevar personas a Él si vos no estás dispuesto a honrar lo que vas a conocer de esa gente. ¿Cuántos de ustedes le quieren llevar vidas a Jesús? ¿Cuántos le quieren llevar vidas al Padre? Tenés que estar dispuesto ¿a qué? A honrar eso. A honrar la entrada, el acceso a la vida de la gente. Respetá, honrá. Diga acceso. La presentación, la proclama del Evangelio me da acceso a una segunda cosa. Diga acceso a la eternidad, a la espiritualidad, a la dimensión espiritual. Vos no estás trabajando con cualquier cosa. No es como sentarse en una mesa de café y convencer a la otra persona que lo mejor que le va a pasar es Cristo. Está bien, en las escuelas de evangelismo estudiamos ilustraciones, ejemplos, le enseñamos a las personas qué cree determinada persona, qué cree determinada. Y si vamos a evangelizar con este bagaje de conocimiento, que es importante, pero hay algo superior, diga superior. Es importante, pero lo que vos y yo necesitamos es la dirección del Espíritu Santo para evangelizar y ganar a una persona. Lo que el Espíritu Santo te diga, lo que el Espíritu Santo te muestre de la situación personal de quien tenés enfrente, de quien tiene necesidad, de a quien estás llevando a Cristo, es fundamental más que cualquier habilidad técnica que vos tengas, porque nosotros no convencemos a nadie. ¿Está claro eso? No es tu tarea convencer. No dice el Señor en la Gran Comisión, vayan y persuadan a todos, convénzanlos. Dice, prediquen el Evangelio. ¿La respuesta de quién es? ¿La obra de quién es? Del Espíritu Santo. Ah, yo gané a 10. ¿De quién es la obra? Del Espíritu Santo. Tuya es la disposición. ¿Qué es tuyo? La disposición. Habla de Cristo en el lugar donde estás, en tu trabajo, en tu ámbito. Habla de... Oh, profeta, usted tiene muchas actividades, demasiadas, ahora ya no tanto. ¿Y qué está haciendo metida en todos esos lugares? ¿Qué está haciendo? Hablando de Cristo. ¿Qué estás haciendo vos en tu trabajo? Llevo el pan a mi casa. Pará. Vos sos una puerta para que las personas que están ahí escuchen y conozcan de Cristo. ¿Qué haces vos en la universidad? En la facultad. Sos una puerta para que las personas conozcan. En el ámbito donde te moves. ¿Qué haces en tu trabajo? En la municipalidad. Eso es lo que haces. Sos un canal para que otros también conozcan a Cristo. Porque cuando vos activás el Evangelio, Dios te da acceso a la eternidad, a la espiritualidad de la gente. No te estás metiendo con cualquier cosa, estás definiendo su eternidad. ¿Qué estás haciendo? Definiendo su eternidad. Entonces, dos accesos. El primero, dijimos, Dios te da acceso a la vida de las personas. Segundo acceso, Dios te da acceso a la eternidad. Tercer acceso. Por medio del Evangelio, Dios te da acceso al poder de Dios. ¿A qué te da acceso?
¿Para qué es el poder de Dios? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Para qué es el poder de Dios? Para que vos digas, no sabés las cosas que pasan en la iglesia. Tenés que venir, para eso es. Re cholulo, ¿viste? El poder, no sabés. Estaba la persona que estaba siendo oprimida por demonio y vos le decías, no sé, y hacía caso. ¿Para qué es el poder de Dios? ¿Para qué es el poder de Dios? Para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Profeta, le voy a contar yo. Usted no sabía que lo iba a contar yo, pero... 4 días después de la operación de mi esposa, estábamos alojados ya no en la sala de internación. Ya el tercer día le dieron una especie de alta porque seguíamos dentro del predio del hospital, alojado en un lugar que compartíamos la habitación, la casa Posadas, ahí con mi señora, donde vienen los familiares de las personas que están en tratamiento médico. Y es un lugar, nosotros un poquito dentro de toda la situación decíamos, la casa de los peladitos. ¿Por qué la casa de los peladitos? Porque hay muchas personas en ese lugar que están en tratamiento de cáncer, ¿sí? De diferentes edades. Y especialmente chicos. Y es duro ver a los niños con tratamiento oncológico que por la quimioterapia, ¿sí?, se le empieza a caer el cabello. Y así conocimos a Victoria. Victoria es una nena de 8 años, así, 8 años, que llegó el 4.º día de que estábamos ahí en la casa Posadas, de Villa María, de Córdoba. Claro, al otro día usted conoce a la profeta, ¿no es cierto? Bueno, los otros que no la conocen ya la van a conocer. Se puso a hablar con la abuela de Victoria. Victoria, una nena que vendía vitalidad, a no ser porque estaba peladita y tenía su rostro deformado de esta manera. Pero vital, alegre. Nadie hubiera dicho que esa nena tenía un cáncer, estaba desahuciada por sus médicos en su ciudad natal y que había llegado la mamá y la abuela a ese lugar porque en el único lugar que le daban una mínima esperanza de sobrevida era ahí en el Hospital Posadas. La profeta se puso a orar con aquella abuela. Y esa noche el Espíritu Santo nos daba, mañana, cuando la operen a Victoria, los médicos van a encontrar totalmente encapsulado el tumor y lo van a poder extraer. Y eso le pedíamos al Señor. El día anterior los médicos le habían dicho que el tumor tenía metástasis en la cabeza, que la iban a abrir por 4 lugares diferentes a Victoria, que la operación iba a durar 5 o 6 horas de una niña y que le iban a extraer el 50% del tumor, dándole una sobrevida de 2 años. De 2 años. La abuela y la mamá estaban ahí por eso. Esa noche, después de haber orado, seguimos nuestra vida como normalmente la hacíamos, ahí en la casa Posadas. Y a la tarde vemos a esa mamá muy joven entrar con una sonrisa de oreja a oreja. Mi esposa le dice, ¿qué es lo que pasó? Decime cómo está tu nena. La agarra de las manos y le dice,
Mi nena está sana. Los médicos extrajeron el 100% del tumor. El tumor que hasta ayer tenía metástasis en la cabeza estaba completamente encapsulado. Fue extraído por un solo lugar. Y le dice a mi señora, gloria a Dios, esto es una obra de Dios. Le dice la mamá de Victoria a Silvia, nos dice a nosotros. Los médicos dicen que es un milagro. Nos explican cómo pasó. Diga poder de Dios. ¿Para qué está el poder de Dios? Para mostrar a un Cristo poderoso. De recuperación. ¿Para qué es el poder de Dios? Usted puede celebrar a Dios también con un aplauso. No se le van a caer los anillos si aplaude. ¿Para qué es el poder de Dios? ¿Para qué? Para presentar el Evangelio. Miren, las oraciones más tremendas que yo he visto respondidas son oraciones que hemos hecho a Dios por personas que no conocían a Cristo. Tremendo milagro de testimonio con personas que no conocían a Cristo. Claro, al recibir tremendo impacto del poder de Dios, ¿quién va a discutir la veracidad del Evangelio? ¿Me sigue? Diga, acceso a las vidas. El Evangelio te da acceso a las vidas. En segundo lugar, acceso a la eternidad. En tercer lugar, acceso al poder de Dios. En cuarto lugar, tal vez este sea el acceso más importante de todos. Decile a la persona que tenés al lado, porque a lo mejor se durmió, decile, despertate. ¿Por qué? Porque este es el acceso más importante de todos. Más importante que las vidas en general, más importante que cualquier relación que vos puedas hacer, más importante que la eternidad misma, escuchá. Más importante que el poder de Dios en sí, porque el poder tiene un propósito. Lo más importante que nos pasa esta noche, si vos realmente querés llevarle regalos a Dios, vidas de personas, a Papá Dios, es entender algo. El Evangelio te da, por medio del Espíritu Santo, la capacidad de mirar adentro del corazón de Dios. El Evangelio te da la posibilidad de mirar adentro del corazón de Dios, cómo Dios siente, cómo Dios piensa, cómo Dios desea, cuáles son sus sentimientos para con la gente, por qué Dios hiciste todo esto que hiciste, por qué la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por qué. ¿Quién se anima a mirar el corazón de papá un segundo? Lucas capítulo 15. Hay 3 cosas perdidas. Hay una oveja que se perdió entre 100. Una oveja de 100 que se perdió. Y ahí hay un buen pastor que la va a buscar y la trae de nuevo al redil. ¿Sí? La segunda cosa perdida que hay en Lucas 15 es una moneda, símbolo de matrimonio para las mujeres hebreas, una moneda de su atado, de su
corona nupcial que se desprendió y se perdió. Y esa mujer dice que da vuelta todo en su casa para recuperar aquella moneda. Y es una de 10 que se pierde. Diga, hay una oveja perdida, hay una moneda perdida. Y después, la historia más conocida acerca del hijo perdido o hijo pródigo, ya no es uno de 100 ni uno de 10, es uno de 2. Hay un hombre que tiene 2 hijos, pero hay uno que se pierde por malas decisiones. Sí. Las 3 historias de estas 3 cosas perdidas, 3 elementos perdidos, nos cuentan cuál es el corazón de papá. Porque aparte de tener en común que son cosas perdidas, tienen en común el resultado. Dice la Escritura que cuando cada una de estas 3 cosas, la oveja, la moneda o el hijo, fueron recuperados y fueron hallados, dice que hubo gran gozo en el cielo. Y el padre en la tercera historia dice, porque mi hijo era muerto, mas ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida, ha vuelto a casa, ha vuelto al Padre. ¿Querés conocer cuál es el corazón de papá cada vez que una persona llega a Cristo? Diga conmigo, gozo, alegría. ¿Cuánto? 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 Yo le preguntaba a Dios, ¿cuánto gozo? ¿Cuánta alegría, Señor? ¿Cuánto gozo, Padre? Es un gozo proporcional al sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dolor le puede haber causado al Padre ver morir a su Hijo santo, inocente, sin culpa, en la cruz del Calvario? Tanto dolor que dice la Escritura que Dios mismo retiró de él su rostro. Y desde la hora tercera del día y durante 6 horas hubo tinieblas que cubrieron la tierra. ¿Me sigue? Diga dolor. Cada vez que una persona se vuelve a Cristo, cada vez que Dios te usa, mi hermano, porque la gente no vuelve a Cristo porque sí. ¿Por qué va a Cristo la gente? Porque vos, porque yo, decidimos ser fiel y hablar. Decidimos ser testigos y hablar. Cada vez que una persona vuelve a Cristo, mi hermano, Dios siente, Dios piensa, Dios ve. Para esto fue la cruz del Calvario. Para esto fue la cruz del Calvario. El día que vos te volviste a Cristo, te reconciliaste con Dios, te reconciliaste con papá, ese día el Padre pensaba, sentía y veía, para esto fue el sufrimiento en la cruz del Calvario. Vio el fruto de la aflicción, de su aflicción, y quedó satisfecho. ¿Quién dice esta noche? Yo necesito despertar en mi corazón la necesidad de llevar a otros a los pies de Cristo. ¿Habrá alguien entre nosotros? ¿Habrá alguien entre nosotros que dice, Señor, yo quiero que me uses para llevar una vida, para llevar personas a los pies de Cristo? Te invito a que pases al altar. Profeta, por favor, vení conmigo. Te invito a que pases al altar si esta es tu decisión.